Hola, ¿cómo estás? En este nuevo video te voy a contar cómo obtener en forma práctica las derivadas parciales de las funciones de varias variables. Y para ello te propongo ir a una serie de ejemplos. Para ello vamos a poner como un primer ejemplo una función f de x y de la forma x seno de y. Esta es una función que depende de dos variables. Para ello, entonces, lo primero que vamos a indicar es que al tratarse de una función de varias variables, debemos decir respecto de qué variable vamos a derivar. Y eso se indica de una manera muy especial y es considerando la derivada parcial de la función respecto de la variable x o bien la derivada parcial de f respecto de la variable y. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Bien, vamos a llevarlo a nuestro análisis de matemática 1. La idea va a ser entonces que cuando yo derive a la función respecto a la variable x, todo lo que no sea x va a ser considerado como constante. De esta manera, en este primer caso, vamos a suponer que a esta función f de xy la vamos a ver simplemente como una función de f de x. ¿Y cómo la vamos a escribir? Como x. Y como este término no depende de la variable, será considerado como una constante. Sabemos de la teoría de mate 1 que la derivada, en este caso, la f' de x, no será ni más ni menos que k. Para esto debemos recordar entonces que k es igual al seno de y. Bien, entonces la derivada parcial de f respecto de x será seno de y. De la misma manera vamos a hacer la derivada parcial de f, pero ahora respecto de la variable y. Vamos a pensar a nuestra función como una f que dependa únicamente de la variable y. De esta manera vamos a decir que todo lo que no sea dependiente de y será considerado como constante. En este caso será a seno de y. Luego, f' de y será a coseno de y. Recordemos para ello entonces, para escribir nuestra derivada parcial, que a no es más ni menos que el valor de x. Así, esto será x coseno de y. Vamos a otro ejemplo un poco más complejo. Para ello, vamos a suponer una función f también de x y, una función que depende de dos variables, pero ahora a través de esta función, coseno de x y. Bien, entonces, nuevamente debemos indicar de manera correcta la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de la variable y. Bien, en esta misma idea que hicimos anteriormente, vamos a razonarlo de esta manera. La f, como la voy a querer derivar respecto de x, todo lo que no sea x va a ser considerado como constante. Luego, esta función va a ser considerada en esta primera instancia como una f de x, como e a la k por x por el coseno de k por x. Luego, la derivada será la derivada de un producto. Para ello, recordemos que en ese caso, la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Si lo vemos de esta manera, entonces la derivada del primero es la derivada de e a la k por x. ¿Cuál es su derivada? Bueno, es k por e a la kx coseno de k por x. Más ahora la del primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora, tenemos que recordar que la derivada de un coseno es menos el seno de x. Pero en este caso, el argumento es kx, con lo cual tenemos implícita una regla de la cadena. Entonces, primero derivamos el coseno
como menos seno de kx por la derivada de lo que está dentro, que en este caso sería k. Para entonces definir quién es la derivada de f respecto de x, lo único que nos resta es recordar que en este caso la k no es ni más ni menos que el valor de y. Reescribimos entonces, esto será y por e a la xy coseno de xy menos, vamos a reescribir de forma prolija este término como y por e a la xy seno de xy. De la misma manera, entonces ahora vamos a plantear la derivada parcial de f pero respecto de y. Fíjense que en ese caso f de y se escribiría como un e a la ax por el coseno, de AI por el coseno de AI, donde A es igual a X. De esta manera, entonces, la f' de I tendrá, en este caso, exactamente la misma forma que la que dedujimos anteriormente, pero en vez de poner el valor de K, pondremos el valor de A. Es decir, A por E a la AI por el coseno de AI menos, para ser consistentes y reagrupar directamente, el valor de, en este caso será A, E a la AI seno de AI, donde dijimos que A era el valor de X. Luego reescribimos nuestra expresión y nos queda que esto es X por E a la XY coseno de XY menos el A, que es nuevamente X, por E a la XY por el seno de XY. Bien, ¿les parece que vayamos a un tercer ejemplo? Supongamos que tenemos una función que depende de tres variables, una x y z. Para ello, entonces, supongamos que nuestra función es x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. Ahora bien, cuando calculemos las derivadas parciales, ahora tendremos la derivada parcial de f respecto de x, tendremos la derivada parcial de f respecto de y y tendremos la derivada parcial de f respecto de z. Como dijimos anteriormente, para cada una de las instancias vamos a suponer que las restantes son consideradas como constantes. Es decir, en el primer caso, la función a derivar simplemente será x al cuadrado, porque todo lo que no sea, en este caso y cuadrado más z cuadrado, no dependen de x, será considerado como una constante. Luego, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de una constante es 0. Con lo cual, esto será 2x. De forma equivalente, esto será 2y y esto será 2z.